A platicar de lo que también está sucediendo en la Ciudad de México, que tiene que ver con monopatines y estas bicicletas sin anclaje. Ya se ha caminado de manera interesante. Esta línea telefónica me da gusto saludar a Rafael Guarneros, él es coordinador del comité fundacional de la Asociación de Residentes Hipódromo. Ellos están platicando, han tenido asambleas para tomar decisiones importantes. A ver, Rafael, primero, hace unos días tomaron una decisión que tiene que ver con esto del anclaje o del no anclaje de las bicicletas y de poner un poco de orden en todo el tema. ¿De qué se trata? Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Jaime. Pues mira, fue una asamblea convocada por el Comité Ciudadano Hipódromo 2 con base en la Ley de Participación Ciudadana, que pues reconoce el derecho de los ciudadanos de intervenir en la toma de decisiones y en la mejora de las políticas públicas a través de propuestas. Y entonces, precisamente en esta asamblea se trataba de pues sacar un consenso de la mayor parte de los que asistieron, pues para llevar esa propuesta bien conciliada entre los vecinos, a ponerla a disposición del gobierno de la Ciudad de México y del Congreso de la Ciudad de México, pues para que lo tomen en cuenta la nueva regulación. Y pues bueno, en términos generales, lo primero fue, ratificar nuestra posición en cuanto a que no podemos permitir que las bicicletas y las patinetas estén en las banquetas, como si las banquetas fueran una extensión del negocio del que renta las bicicletas o los scooters. Y por otro lado, que tampoco estén las personas circulando en bicicletas y en patinetas motorizadas por las banquetas, por lo que implica el riesgo para los peatones, sobre todo para aquellos que tienen mayor vulnerabilidad, que serían las personas de la tercera edad, los niños, las personas que usan silla de ruedas, las personas invidentes y todo este segmento poblacional y en general los peatones, que andamos en las banquetas, ¿verdad? Porque por un lado, el tenerlos botadas en las banquetas representan obstáculos adicionales que hay que sortear, reducen en un momento dado la fluidez de la circulación de los peatones sobre esas banquetas, y por otro lado se incrementan los riesgos de algún accidente o de algún atropellado sobre la banqueta, y sobre todo pues siendo personas vulnerables pues pueden incluso causar la muerte, ¿no? Entonces ese fue el primer acuerdo, o sea, no sobre las banquetas, no sobre camellones y no sobre los parques. Se hizo una excepción. Los niños menores de 12 años, que ellos sí puedan usar bicicleta y patinetas, pero no motorizadas sobre la banqueta, sobre los camellones y sobre los parques. Ya la gente adulta puede usar las ciclovías y puede andar con precaución en las calles de nuestra colonia. La verdad es una colonia muy tranquila, se puede caminar tranquilamente, se puede andar en bicicleta en nuestras calles. Solo tenemos pues dos avenidas importantes centrales en la colonia, que es Nuevo León y Alfonso Reyes, pero pues finalmente las laterales a esas calles son muy tranquilas, o sea, no tenemos ningún problema. Entonces ese es el primer acuerdo. El segundo acuerdo, que si no los vamos a querer en las banquetas, y existe esta nueva modalidad de renta de bicicletas sin anclaje, nosotros pues tenemos que entonces también facilitar opciones para la toma de decisión del gobierno a la hora de la regulación. Y entonces dentro de esas opciones pues vimos que era conveniente ceder algunos cajones de estacionamiento para coches, para que ahí se establezcan los estacionamientos para bicicletas y patinetas sin anclaje, de estos de renta. Evidentemente estamos hablando de este segmento. Y nada más que aquí hay una situación. Nosotros tenemos parquímetro. El parquímetro está administrado por una empresa que se llama Ecopark. Ecopark recibe en promedio por cada uno de los cajones de estacionamiento algo así como 3,500 a 4,500 pesos por cajón. Y en promedio en el año pues es alrededor generan unos ingresos como de 23 millones de pesos. Esa cantidad de dinero que cobra Ecopark durante el año, el 30% se tiene que destinar para la colonia que tiene los parquímetros, porque ese fue el acuerdo al que se llegó con el gobierno para aceptar que hubiera parquímetros en la colonia. Hubo, no sé si recordarás, por ahí de 2013, ¿sí? Hubo una consulta ciudadana en donde sí estuvo muy reñida, y se acordó
que se pusieran parquímetros. Y por ejemplo, en las dos colonias que están al lado de nosotros, que es Hipódromo Condesa y Condesa, ahí votaron en contra. En nuestra colonia votamos a favor. Al principio, pues sí había cierta incomodidad, cierto malestar, pero después se vio que los parquímetros pusieron orden en la colonia, ya no se estacionan en doble fila, ya no se estacionan en lugares prohibidos, no se estacionan sobre las banquetas, salvo uno que otro que cree que la banqueta es una extensión de su casa y se estacionan sobre su rampa, pero para eso pues también tenemos el apoyo de oficiales de tránsito que en cuanto uno lo reporta, llegan con las grúas y conminan al mal ciudadano a que baje su vehículo de la rampa, ¿no? Pero fuera de eso no tenemos problema ni siquiera con los franeleros o los viene. Entonces resolvió un problema para nosotros, pero además al ser un espacio en donde no vamos a disfrutar, o las personas que tengan coche particular no van a disfrutar de los mismos beneficios que hay en otras colonias en donde no pagan por estacionarse frente a su casa y pueden llegar familiares, amigos, y quien sea a visitarte y no tiene por qué pagar estacionamiento en la calle. Entonces, al ser un régimen de excepción, se genera el beneficio, que son 30%, y hemos hecho grandes obras en la colonia con esos recursos. Obviamente los administra el gobierno de la Ciudad de México. ¿Y existe transparencia? Sí, hay lo que le llaman el comité de transparencia, en el participa el comité ciudadano, participan un representante de la alcaldía, un representante de CEMOVI, antes era Autoridad del Espacio Público, incluso de la SSP, y ahí se someten a votación los proyectos en los que se va a destinar el recurso del 30% hacia las colonias, y debe ser voto unánime. Si hay por un solo voto en contra, no se aprueba el proyecto. Entonces, hay muchos beneficios. Entonces, si vamos a ceder un espacio o varios espacios de cajones de estacionamiento para las bicicletas, pues lo lógico es que estas empresas que están rentando sus bicicletas o sus scooters y están teniendo ingresos millonarios, pues lo lógico es que le paguen algo a la ciudad, y que eso que veníamos nosotros o que venía generando esos cajones, al ser utilizados por estas empresas para promover la renta de sus vehículos y el uso de sus vehículos en renta, pues tienen que resarcirle a la ciudad, que ese fue el otro acuerdo. Ok, sí le cedemos el espacio, pero ellos tienen que pagar lo que venía recibiendo el gobierno de la Ciudad de México por esos cajones. Y la otra, no va a ser donde las empresas quieran. Había por ahí un diputado junto con la gente de Mobike que querían que en cada cuadra un biciestacionamiento. No se requiere. Es más, tú te puedes cruzar al otro lado de Benjamín Franklin, y está la colonia Escandón, en donde Xóchitl Gálvez puso biciestacionamientos en cada esquina y no se usan, están vacíos. O sea, puso así, entonces pues no es necesario, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a fijar 5 puntos estratégicos en torno a la colonia, la periferia de la colonia, o las calles de la periferia, para que ahí se estacionen, y vamos a privilegiar aquellos lugares en donde haya oficinas, en donde haya algún negocio, y ahí instalaríamos esos puntos para que lleguen ahí, se estacionen, y los que quieran una bicicleta con ubiquen esos lugares y la utilicen. Y aquellos casos en donde los vecinos en su calle digan, aquí no queremos, nosotros ¿se va a respetar? Lo vamos a respetar la decisión de los vecinos, y vamos a apoyar a los vecinos para que ahí no se les ponga este tipo de servicios, ¿no? Entonces, sí hubo una discusión fuerte. De hecho la división, la votación fue muy dividida para el caso de que si se autorizaba o no ceder algunos espacios, y fue 26 a favor, 20 en contra de los que asistieron a la asamblea, que estuvo promoviendo pues casi semana y media, más de 10 días estuvo promoviendo, y pues bueno, los que asistieron pues, son los que tenían interés y son los que votaron. Pues vamos a estar muy al pendiente de lo que vaya a ocurrir, y es bien importante lo que está sucediendo de que se ponga de acuerdo el vecino, de que se ponga también de acuerdo para que pues sea una dinámica diferente, y que esto se pueda replicar en otras de las colonias que también han sufrido o han padecido, por ejemplo en Polanco, ¿no? Y en otros tantos lugares donde los vecinos también se pueden organizar y llegar a un buen acuerdo y seguir fomentando este tipo de movilidad en la ciudad que tanto necesita. Exactamente. Pues así es, y sobre todo lo que tú dices es muy importante.
somos la primera colonia que hace su asamblea ciudadana conforme a la ley de participación ciudadana para consultar a los vecinos y tener para saber qué piensan los vecinos, no nada más en la posición de los coordinadores del comité ciudadano o los del comité fundacional o de la asociación, no, fue exprofesa esta asamblea para saber qué quería el vecino, y con base en eso pues ya tenemos la fuerza y la convicción de que lo que vamos a proponer, pues hay un consenso de contribuir a la ciudad a la movilidad, pero al orden sobre todo, y que estas empresas que están teniendo ingresos millonarios, pues también le paguen y le retribuyan a la ciudad, ¿no? Pues vamos a estar al pendiente de lo que ocurre, Rafael. Muchas gracias por estos minutos. Te deseamos un extraordinario fin de semana. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, Rafael. Vamos a ir a una pausa. 9:15.